Hola queridos hermanos, gracias a Dios que tenemos otro momento para estudiar juntos su palabra. Cada miércoles estamos estudiando Romanos y el día de hoy vamos a continuar en la lección del capítulo 12 a partir del versículo 17 en adelante. Hasta este punto hemos visto que fuera de una dependencia en el Señor Jesucristo, fuera de haber presentado nosotros mismos al Señor como sacrificios vivos, en base a nuestra identificación con Él en la cruz, en lo que le pasó a Él, nuestra apropiación de su victoria sobre el pecado y la libertad que nos ha dado de la esclavitud del pecado, pero también el poder por medio del Espíritu Santo que realiza y vive la vida cristiana. Lo que vemos a partir del capítulo 2 en adelante es imposible en las fuerzas humanas o imposible para el hombre religioso que no está dependiendo en el Señor. Si un religioso se cansa y vive una fantasía o vive una hipocresía. El capítulo 2 en adelante habla acerca de la vida cristiana en el Espíritu Santo. Es la conducta del creyente que camina y descansa en la verdad de haber sido co-crucificado con Cristo, co-resucitado con Él, y que ahora la vida cristiana es vivida por el poder del Espíritu Santo, que refleja la vida del Señor Jesucristo en cada uno de nuestro actuar. Y el capítulo 2 en adelante nos muestra ejemplos prácticos de cómo se ve la vida de Jesucristo en la iglesia, cuando vemos los dones, cuando vemos el comportamiento del creyente con los que están dentro de la familia de Dios, de los versículos 9 al 16. Y ahora vamos a ver, en cambio, el creyente con los de afuera, con los no creyentes, ¿sí? Cómo comportarse por el poder del Espíritu Santo, o más bien dicho, cómo se comporta el Señor Jesucristo a través de nosotros cuando dependemos en Él, cómo trata Él a otros. Sí, para llegar a este punto, es importante que nosotros conozcamos quién es Dios. ¿Sí? Este estudio de Romanos viene luego de otros estudios que van dentro del programa o plan de Progresando a la Madurez. En primer lugar, tenemos Creación a Cristo, donde vemos las cronológicas que actualmente estamos estudiando los días viernes. Luego de eso, Creación a Cristo para creyentes, donde vemos la posición ahora como hijos de Dios, todo lo que Cristo ya ha ganado, lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Luego de eso vemos Hechos, luego de eso vemos Romanos. Todos estos estudios hemos ido estudiando a lo largo de los años en IGB Cuenca con los hermanos cada miércoles. Entonces, hoy continuamos este estudio para seguir profundizando en él, y luego de eso nos falta todo el resto hasta Apocalipsis, y luego de eso una vez más hacemos toda la Biblia versículo a versículo. Pero hasta este punto estamos aquí en Romanos, ¿ok? Entonces, si no conocemos a Dios, no podemos confiar en Él. Si no sabemos cómo Él obra, tampoco sabemos cómo Él, a través de un creyente, vive la vida cristiana. Pero Pablo, en la carta a los Romanos, nos muestra y nos da a conocer cómo, cómo obra Jesucristo, cómo Él se muestra a través de un creyente que depende en Él, que está confiado en su palabra, que está listo para hacer su voluntad, porque, como dice el versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El presentarse viene como un resultado del saber de Romanos 6:6, como el resultado de haberse considerado de Romanos 6:11,
y luego de eso viene el presentarse como un acto de consagración, pero no es consagración del yo, no es consagración del hombre viejo, no es consagración de la carne para tratar de ser mejor. Es porque ahora que es hijo de Dios, ahora que está sentado en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3, perdón, ahora que Cristo vive la vida cristiana en Él en nosotros, la esperanza de gloria, Él en nosotros refleja la vida del Señor Jesucristo, Él en nosotros hace la voluntad de Dios y dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, resucitados. Hemos resucitado juntamente con Cristo, un sacrificio resucitado. Santo, separado completamente de Dios, que agrada a Dios o agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra adoración a Dios no es algo místico, no es algo escondido, no es algo, perdón, no es algo fantasioso, es algo real, es algo que se vive diariamente en nuestro hogar, en nuestra familia, dentro del contexto de la iglesia y fuera de ella. ¿Okay? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez, mientras vamos conociendo de nuestro Señor, vamos aprendiendo, pero nuestra manera de pensar también cambia, porque ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la mente de Cristo por el Espíritu Santo que nos ha dado, sí, el momento exacto de nuestra salvación, y ahora vamos descubriendo lo que somos en Cristo Jesús y cómo Él obra por medio de en la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ya no veo las cosas como un mero hombre terreno, sino como un hombre nacido de nuevo, sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre junto con el Señor Jesucristo, que con él fuimos co-crucificados y co-resucitamos con Él y somos coherederos de todo lo que Él tiene, ¿sí? Lo que tiene Jesucristo también es nuestro. Y dice aquí, la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ya no viendo las cosas como un mero hombre terreno, natural, ¿sí? O como un hombre carnal, que da lo mismo, ¿no? Para más explicaciones sobre el hombre terreno o el hombre natural y el hombre carnal, pueden revisar 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14 en adelante y hasta el versículo 1 del capítulo 3, donde ven los tres tipos de hombre, el natural, no nacido de nuevo, el espiritual, el hombre que ve las cosas como Dios las ve, de este habla aquí en Romanos capítulo 12, 2, y el carnal es aquel que por su incredulidad o por su ignorancia tiene todo en Cristo Jesús, pero camina como un hombre natural, o sea, como alguien que no conoce a Dios, ¿ya? Y hay muchos de estas personas en las iglesias que viven así por años. Puede ser muy religioso, muy moral, pero no espiritual, ¿sí? Pero no ve las cosas como Dios las ve, sino todo es en sus fuerzas. Y ahí se cansa y la carne lo único que produce es lo que Gálatas capítulo 5 y el versículo 19 y 20 habla acerca de las obras de la carne, ¿ya? Entonces, vamos a continuar el día de hoy con el versículo 17 en adelante y voy a dar lectura primero de estos versículos para luego ir viendo poco a poco, ¿ok? Entonces, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, em, para los creyentes, por la obra de Jesucristo, eh, en lo posible, en lo posible, es necesario que esté en paz con todos. Y aquí habla acerca de los que están fuera de la familia de Dios o, como dijimos hace un momento, un hombre natural o un cristiano carnal, por la naturaleza pecaminosa, por la carne, van a estar en contra de Dios y van a estar en contra de un creyente espiritual, porque el creyente espiritual está haciendo la voluntad de Dios porque es Cristo en nosotros, ¿ok? La carne, el hombre viejo, siempre se oponen a Dios. Son aliados con el mundo y con Satanás, que están en guerra, en pleito con Dios, ¿ok? Entonces, dentro de la iglesia, para un cristiano espiritual se enfrenta o ve, se ve puesto delante de conflictos con el mundo, con la carne y con Satanás. Y cuando eso pasa con otros hombres, mire lo que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, les voy a leer lo que nuestro estudio de Romanos para creyentes en crecimiento dice en esta primera parte. Dice, no es nuestra responsabilidad castigar a quienes nos hacen daño. A ver, voy a repetir eso y voy a ir despacio para que vayamos viendo. No es nuestra responsabilidad castigar a quienes nos hacen daño. Somos hijos de Dios y Él castigará a aquellos que hacen cosas en contra de sus hijos. Sí, un ejemplo de esto podemos ver a Caín. ¿Sí? Caín mató a su hermano y se merecía el castigo y Dios lo castigó, pero no permitió que nadie más matara a Caín, sino solamente él, porque Dios es el único que tiene derecho para juzgar al hombre, ¿ya? Entonces, cuando dice aquí, no paguéis a nadie mal por mal, eh, tenemos que estar claros que el diablo, la carne y Satanás odian a los hijos de Dios que andan y caminan en el poder del Espíritu Santo porque están apropiados de esa unión que tenemos con Cristo Jesús, ven la vida como Dios la ve, por lo que dice en Romanos capítulo 12:2, de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, en Efesios dice, vestidos del nuevo hombre, ¿sí? Y habla acerca de vivir conforme a la vida de Jesucristo en nosotros, no a la vida o a lo que el hombre viejo puede producir, a la carne, ¿ya? Entonces dice aquí, la carne, el diablo y el mundo odian a los santos de Dios y les darán todo el mal que Dios permita. Si algo malo le han hecho, no culpe a la persona. Algunos creyentes son insensibles, celosos, envidiosos y más. Sin embargo, debemos, por la gracia de Dios, abandonar cualquier idea de venganza. ¿Sí? No está para un creyente espiritual, para un creyente que camine en el poder del Espíritu Santo, como vemos aquí en el capítulo 2 en adelante, cómo vive, cómo se refleja, el tomar la venganza en sus propias manos. ¿Sí? Qué fácil es caer en eso. Y cuando caes en eso, solamente te das cuenta que en lugar de estar confiando en Dios, estás confiando en ti mismo, ¿ya? Pero una persona que depende en el Espíritu Santo vive confiando en el Señor, dependiendo en Él, y no toma la venganza por su propia cuenta, porque sabe que la venganza es de Dios, no de los hombres. Él es el que juzga, es el que tiene derecho, Él es el que sabe todo exactamente lo que la persona hace y necesita y el juicio que debe tener.
Colosenses capítulo 3 y el versículo 13 dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Entonces aquí, en Romanos capítulo 12, versículo 17, habla acerca de la vida de Jesucristo en el creyente que camina por dependencia en el Espíritu Santo, que ve la vida como Dios la ve, con sabiduría, sí, es ver las cosas como Dios las ve, y no como un mero hombre terreno. Entonces, lo importante y la clave aquí es, ¿estoy caminando yo en dependencia del Espíritu o estoy viendo las cosas todavía como un hombre natural? Si estoy andando en la carne, voy a desear tomar la justicia por mis propias manos, ¿sí? No, es que no está bien, no es justo, eso no es lo correcto. Nosotros no vivimos por lo correcto o lo incorrecto. Nosotros vivimos por la voluntad de Dios, ¿sí? Va más allá de un simple hecho moral. El cristiano no vive por la moralidad, el cristiano vive por el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, es decir, cómo se comporta. Entonces, no paguéis a nadie mal por mal. Y los versículos que continúan nos da un ejemplo, nos muestra, nos amplía más esto de cómo vivir con los de afuera, cómo vivir con aquellos que se oponen al Señor. ¿Ya? Entonces, versículo 18 dice, si es posible, que no está haciendo con todos, ¿no? Pero si es posible, en lo que sea posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué importante esto, ¿ok? Quisiera compartir con ustedes una porción del libro de Romanos de William R. Newell. Estoy en la página 381 y aquí él utiliza una versión diferente en el español. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Pablo mismo causó trastornos por todas partes, así como nuestro Señor, quien dijo, no penséis que vine para traer paz sobre la tierra, no vine para traer paz sino espada. Pero ni Pablo, ni su Señor, el Señor Jesucristo, fueron nunca en sí la causa de las dificultades. No siempre es posible para el cristiano vivir en paz con todos los hombres, pero puede ser un amante de la paz. Ser pacífico y a menudo pacificador entre los hombres. Como dice Santiago, el fruto de la justicia se manifiesta en paz por los que hacen la paz. Quizá la causa prolífica de dificultades para un cristiano consiste en reclamar sus derechos, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Olvidándose de la descripción que Pablo hace de los cristianos en esta dispensación, hoy en la gracia. Por amor de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¿sí? Todo el tiempo muertos, ¿sí? Eh, pero solamente un cristiano que vive y ve las cosas como ve el Señor. No, cuando estás en la carne, no vas a buscar decir eso no es justo y tratar de pelear y defenderte. El momento que tú te defiendes, tomas la justicia en tus propias manos y no dejas que la justicia se haga cargo el Señor, que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso aquí en el capítulo 12 dice, no os paguéis, no paguéis a nadie mal por mal, ¿ya? Y el versículo 19 nos continúa ampliando, dice,
No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Está desarrollando la idea que acaba de decir. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, a veces nos perdemos por no depender en el Señor, por no estar parados firmemente sobre esa plataforma de gracia en la que hemos sido puestos por la obra del Señor Jesucristo, identificados con Él en su muerte y en su resurrección, Romanos 6:6, y dependiendo en el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, la vida de Él en nosotros que hace lo sobrenatural, hace lo que es contra la naturaleza. El hombre por naturaleza es esclavo del pecado y por naturaleza odia a Dios, ¿sí? Por la carne, por ser esclavo del pecado. Y por naturaleza nunca va a dejar que alguien, que Dios se haga cargo de juzgar al injusto, sino Él quiere tomar la justicia en sus manos. ¿Ya? Pero no es así con un cristiano que depende en el Espíritu Santo, que está confiando en Él. No siempre es posible para los cristianos estar en paz con todos los hombres, ¿sí? Pero sí podemos ser instrumentos de paz, de pacificar alrededor de nosotros con las personas con las que estamos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Dios está en control, Dios se hace cargo, confía en Él, descansa, espera. Si tú te haces cargo, vas a llenarte de problemas, de sufrimiento, de una carga que no puedes llevarla. ¿Okay? Pero los creyentes son tentados a vengarse tomando las cosas en sus propias manos, pero ese asunto solamente le pertenece a Dios. ¿Okay? Permítame ampliar un poquito más con el estudio de William Newell, y dice, se ve aquí a los creyentes muy tentados a enderezar por sus propios medios los asuntos, tarea que solamente pertenece a Dios. El lema de Escocia, Nemo me impune lacessit, nadie me oya a mí impunemente, es aplicable a todos los hombres por el mundo. Nótese las palabras de Pablo, dad lugar a la ira venidera de Dios en el día de la ira del capítulo 2, versículo 5. En cuanto a la ira del hombre, sabemos que no obra la justicia de Dios, Santiago 1 y el versículo 20. Cuán difícil, más aún, cuán imposible para los que no han rendido sus cuerpos como sacrificio vivo a Dios, dejar la visitación de la ira completamente en las manos de Dios. Entonces, si no estamos muertos juntamente con Cristo, resucitados con Él, viendo las cosas desde los lugares celestiales como sacrificios vivos, la vida de Él resucitada en nosotros, es imposible dejar a la justicia en las manos de Dios, el que se merece, porque queremos hacer la justicia en nuestras propias manos. ¿Sí? Cuando usted está manejando y, y alguien hace algo injusto, le cruza el carro o lo que sea, ya no importa. ¿Cuál es nuestra reacción primera? Le sale humo de la cabeza, de las iras, pero alguien que ve las cosas como Dios los ve, que dice, deja lugar a la ira de Dios. Sí. Ahora, todo esto es porque refleja la vida de Jesucristo, ¿sí? Cristo Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y aquí el mundo le odió, ¿sí? Le persiguieron. Pero aún así, Él no maldijo, Él no estuvo
insultándoles, ¿sí? Gritándoles. ¿Sí? Dios se hace cargo. ¿Ok? Y para nosotros de eso es un aprender de cómo es la vida de Jesucristo en nosotros. Entonces, sigamos un poquito más. Cuando dice aquí, porque mía es la venganza, dice, no osemos robarle a Dios lo que Él claramente ha afirmado que es solemne de su incumbencia, la venganza, la retribución justa de todas las acciones. Acuérdense, los sábados, por ejemplo, estamos viendo con los niños en la clase de Fundamentos Firmes que Dios es soberano, y es decir, que está sobre todas las cosas y tiene derecho a juzgar todas las cosas. Por eso, porque Él conoce todas las acciones. La venganza de Dios ha de requerir aquel infinito conocimiento de condiciones, de motivos, de resultados en los demás, el cual solamente Dios, el juez justo, posee, y Él ha prometido fielmente pagar. La palabra griega es sobrecogedora, significa pagar en recompensa, personal y exactamente. Ahora, qué importante que nosotros veamos esto de la manera que Dios la ve, ¿ok? Dice aquí, en estos días frívolos y pecaminosos los hombres se han olvidado de que hay un día de echar cuentas, ¿sí? Cuando habla acerca de estos días frívolos es que a nadie le interesa, o sea, todos están pensando en sí mismo, pero no se dan cuenta que va a haber un día en el que todos tienen que dar cuenta a Dios el Padre, ¿sí? De si creímos aquí en esta tierra a la obra de su Hijo Jesucristo o si lo rechazamos, ¿sí? Y todos aquellos que aquí en esta tierra han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, serán juzgados y echados en el lago de fuego después del milenio, ¿sí? Juntamente con Satanás y los demonios, para la eternidad, ¿sí? Tendrán que dar cuentas. Pero hoy día el pensar humano es, yo quiero satisfacer mi deseo ahorita, hoy, no me importa mañana, nada, ¿sí? Y se endeuda y vive una vida en la que no ve que va a ser juzgado, ¿sí? Y vive una vida donde rechaza la palabra de Dios, ¿sí? Yo de eso no quiero hablar. ¿Y cómo va a querer hablar si la carne, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, el hombre no nacido de nuevo, rechaza totalmente a Dios? Pero eso no quita que Dios le vaya a juzgar. ¿Ok? Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no conoce al Señor Jesucristo, Él murió por usted. Él murió por nuestros pecados. Él tomó su lugar y el mío. ¿Sí? Y por eso Dios nos acepta, nos ha perdonado. Él pagó el precio de nuestro pecado, que fue la muerte. Y Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y una persona que cree en la obra de Él, en lo que Él hizo, es salvo. Tiene el Espíritu Santo y ahora tiene un lugar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tiene el Espíritu Santo. Y a la medida que le vamos conociendo a Él y dejando que Él obre en nuestras vidas, que depende, que Él controle nuestra manera de pensar, de vivir, se refleja la vida de Jesucristo que habla acerca del capítulo 12 en adelante. ¿Ok? Y ahora, entonces, para los cristianos, con los de afuera, ¿ya? Ahora, permítame leer una porción de nuestro estudio de creyentes en crecimiento. Dice, no tratamos de adueñarnos lo que por derecho le pertenece a Dios, la venganza. Hebreos 10:30. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:30. Dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10 y el versículo 30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahora, la venganza de Dios implica un conocimiento infinito de las condiciones, motivos y los resultados de lo que otros hacen. Dios es el juez justo, el único que posee tal poder.
Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 6. Dice, primera a los Tesalonicenses 4:6. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho testificando. O sea, te hacen daño y uno ¿qué hace? O el Señor en nosotros, ora por él, eh, le trata con amabilidad, le trata no solamente con cariño, sino con amor, y no está tomando la justicia en sus propias manos, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses 1:6, una página más adelante, ¿ok? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo, o sea, es lo que Dios ha predeterminado para la iglesia, que nosotros suframos, porque eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Que seamos rechazados de un mundo egocéntrico que odia a Dios, ¿ya? Ahora, veamos el versículo siguiente. Dice, regresando a Romanos capítulo 12, y mire el versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Cómo? Te insultan, te escupen y encima más de eso, tú ves por el bien de aquella persona. Eso lo hace el Señor en nosotros, ¿sí? Y dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No es tuya la venganza, pero Dios se hace cargo. Y tú hazle bien con el propósito, esperando de que el Señor abra sus ojos, que le convenza de pecado, de que le conozca al Señor y que no tenga que pasar por el juicio de Dios. Pero si no lo hace, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sí? Mi hijo, reflejando la vida de Jesucristo, te mostró amor, te mostró la necesidad de Dios y tú rechazaste. Más todavía, castigo para aquel que rechazó el mensaje. Y dice aquí, estas son las instrucciones específicas para mostrar un amor activo a nuestros enemigos. Como dijo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44. ¿Sí? Mateo 5:44, si usted quiere anotar este versículo. Esta promesa es muy importante. El ser amables con nuestros enemigos es, como eso, sus cabezas estarán hirviendo, pensando, ¿por qué hacemos esto? Recordemos que no debemos vengarnos, sino dejar todo en las manos de Dios. Claro que continuamos orando y amando a nuestros enemigos con la esperanza de que se arrepientan. Miren conmigo Proverbios capítulo 25, los versículos 21 y 22. Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ahora ya sabe de dónde sale este versículo, de Proverbios, ¿ok? Y Proverbios habla acerca de la sabiduría de Dios o ver las cosas como Dios las ve. Y Él ve de esta manera, ¿ok? Entonces, finalmente, en el versículo 21 del capítulo 12 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo es esto? Pues dice, la gracia de Dios nos da un camino positivo de hacer bien, en lugar de un camino negativo. No hagas esto o aquello, sino más bien dice, haz esto, que es hacer el bien, hacer lo que es bueno para otra persona. No tomar la justicia en nuestras propias manos, orar por aquellos que nos persiguen, darle un vaso de agua a aquel que te trata mal. Sí. Y si, ¿cuál será mi enemigo?
pasa peleando con otros hermanos, pasa peleando con el madre, con la mujer, peleando con los hijos. ¿Sabe qué? La única razón por la cual nosotros andamos peleando es porque en lugar de verles en el Espíritu, de verles como a Cristo, como dice 2 Corintios 5:16, estamos viendo en la carne, ¿sí? Y en la carne, acuérdense que la carne es opuesta a Dios, y estamos peleando con algo que Dios ya condenó. No estamos tomando la justicia en nuestras propias manos, no dejando a la justicia de Dios. Pero cuando Cristo está presente o cuando Cristo, a través del creyente que depende en su Espíritu Santo, vive la vida cristiana, Él hace algo que es sobrenatural, algo positivo, ¿sí? Miren, por ejemplo, Efesios capítulo 4, que es un pasaje paralelo a esto. Efesios capítulo 4 habla acerca de la vida del creyente en base a su posición en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4 y el versículo 28 dice, el que hurtaba, o sea, el ladrón, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, ya no hurte, sino trabaje para compartir, para dar a aquellos que roban, para compartir con ellos. Es una locura. Es solamente la vida de Jesucristo. Y eso es la vida del creyente que camina y depende en la verdad. ¿Sí? Pablo termina este versículo, ¿sí? Y dice, odiar al mal, ¿sí? Odiar el mal es vencerlo con el bien, ¿ya? Si solo paramos de hacer lo malo, pareceríamos como monjes, ¿ok? Nos escondemos en una montaña y ya, y no hacemos nada. Pero eso no sirve de nada. Pero si hacemos bien, estaremos, como Pablo vivió aquí en esta tierra, trabajando para compartir con las necesidades de los que estaban con él. Así le insulten, seguía compartiendo la verdad en amor. Como Cristo Jesús, le rechazaron y él aún así murió en una cruz. Hermanos, la vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Si ustedes tienen preguntas, comentarios sobre este estudio, por favor, no duden en escribirnos a la página de IGB Cuenca y con gusto les responderemos. También ustedes pueden seguirnos en YouTube y también en las redes sociales como en Instagram y en Facebook. Que tengan un buen día.